Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es un auténtico rompecabezas. Estamos hablando del capítulo 13 de la carta a los romanos. Y son solo 14 versículos. 14. Poquísimo espacio. Poquísimo. Y sin embargo, el viaje que nos propone es vertiginoso, porque empieza hablándonos de algo tan terrenal como la relación con el Estado, con pagar impuestos, respetar la autoridad. Ya. De ahí, de repente salta a la ética entre personas, al amor al prójimo, y para rematar, termina con una llamada casi, febril a la santidad personal, a eso de despertar del sueño. Sí, el tono cambia por completo. Entonces, claro, la pregunta que te haces al leerlo es, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué pinta el pagarle los impuestos a un emperador con amar a tu vecino y ya de paso dejar las borracheras? Es que esa es la pregunta del millón, claro. ¿Hay un hilo que lo une todo? ¿O son tres ideas metidas ahí un poco con calzador? Pues esa es la pregunta fundamental, porque si no encuentras ese hilo, el texto se deshace. Se convierte en tres partes que no conectan. Pero la clave, y es lo que se ve al analizarlo a fondo, está en entender que estas tres áreas, la cívica, la social y la personal, no son compartimentos estancos. No son cajas separadas. Exacto. Son tres escenarios distintos donde se manifiesta una misma realidad. El autor lo ve como un todo, como parte de lo que él considera una vida buena, agradable y perfecta a los ojos de Dios. La idea de fondo es que el creyente vive con una especie de doble ciudadanía, por así decirlo. Ah, eso es interesante. Sí, una celestial, que es la que le da la motivación, y otra terrenal, que es donde tiene que aplicar esa motivación en deberes súper concretos. Así que nuestra misión hoy es justo esa, tirar de ese hilo y ver cómo se entrelazan la sumisión a la autoridad, la justicia, el amor y la sobriedad personal en una visión única de la vida. Vale, pues tiremos de ese hilo. Me parece un buen plan. Empecemos por el principio, ¿no? Los primeros versículos y esa idea de la sumisión a las autoridades. Ya de entrada la palabra en sí, sumisión, a día de hoy genera un poco de urticaria. Hombre, claro. Suena a obediencia ciega, a agachar la cabeza y no protestar. ¿Es eso lo que el texto está planteando? Es que ese es un punto de partida crucial, porque si interpretamos mal esa palabra, todo lo que viene después se tuerce. El término original en griego no apunta a una obediencia servil ni forzada. La idea es más bien la de una subordinación voluntaria. Voluntaria. Sí, es un acto consciente de ponerte en orden, de ocupar tu lugar dentro de una estructura. Y fíjate, hay un detalle en el texto original que es muy revelador. Cuando dice sométase toda persona, la palabra que usa para persona es psique, alma. Alma. Sí, alma. No es un simple acto externo, de cara a la galería. Es una actitud que deben hacer de dentro, del alma. O sea que no va tanto de obedece porque te lo mandan. ¿No? Ujú. Sino de elige encajar en la estructura social por un bien mayor. Exactamente. Es una decisión consciente para mantener el orden. Pero claro, Aquí viene el lío. aquí es donde la cosa se complica de verdad, sí. Porque el texto afirma, sin ningún tipo de rodeos, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Y esto, claro, nos lleva a la objeción más grande y más obvia que se le puede hacer a este pasaje. Por supuesto. Inmediatamente piensas, ¿y qué pasa con los tiranos? Claro. Con los gobiernos corruptos, los abusivos, los asesinos. Y el dato histórico que manejamos es que es demoledor, porque el emperador que estaba en el trono cuando esto se escribió era con toda probabilidad Nerón. Nerón, nada menos. Nerón, un tipo que ha pasado a la historia como un déspota megalómano. ¿También su autoridad venía de Dios? Esa es la tensión que recorre toda esta primera parte, y es brutal. El autor no está escribiendo una carta de amor al Imperio Romano, ni mucho menos está santificando a Nerón. Fíjate en la sutileza de la frase. Habla de las autoridades que hay. Las que hay. Eso es. Las que existen de facto. Lo que se argumenta aquí es que la institución del gobierno, o sea, el principio de autoridad en sí mismo, es un diseño divino para evitar el caos absoluto, para poner un dique a la anarquía. Entiendo. Sería como decir que la medicina como concepto es buena y necesaria, aunque haya médicos que sean unos negligentes. Justo. Se defiende el principio, no necesariamente a la persona que lo está ejerciendo en un momento dado. Exacto. Por eso, oponerse a la autoridad como principio es, desde la lógica del texto, oponerse a una estructura que Dios ha ordenado para el bien común. Y esto tiene consecuencias.
El texto dice que quien se opone acarrea juicio para sí mismo. Uf, Y ese juicio no es solo la multa o la cárcel que te pueda poner el Estado. El autor lo eleva a una cuestión de conciencia. Lo convierte en un deber ante Dios. pero eso suena peligrosísimo. ¿No ha sido precisamente esa idea la que han usado incontables regímenes para justificar la opresión y para aplastar cualquier disidencia legítima? ¿El clásico desobedecerme a mí es desobedecer a Dios? Sin duda. Y ese es el debate que este texto ha generado durante 2000 años. Es fundamental entender que esto no es un cheque en blanco para el tirano, ¿vale? No anula la idea, que está muy presente en otras partes de la Biblia, de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres si hay un conflicto directo de lealtades. Vale. Lo que establece es un punto de partida. Por defecto, el creyente debe ser un buen ciudadano. La rebelión es la excepción absoluta, no la norma. Piensa en cómo figuras como Martin Luther King Jr. lidiaron con este mismo texto, argumentando que la sumisión a la autoridad no podía significar sumisión a leyes injustas que violaban una ley divina superior. Este capítulo no cierra el debate, al contrario, lo abre. Y para enredarlo todo un poco más, el texto llama a estos gobernantes, a gente como Nerón, servidores de Dios. Esa palabra, servidor, choca frontalmente con la imagen que tenemos de ellos. Choca, desde luego. Pero la palabra que usa diáconos hay que entenderla en un sentido funcional. No significa que Nerón sea un siervo bueno y fiel. Claro. Significa que, lo sepa él o no, está cumpliendo una función dentro de un plan más grande. Su rol es administrar el orden, castigar el mal y alabar el bien. Y aquí es donde el texto introduce una imagen muy potente y muy cruda, la espada. No en vano lleva la espada. Es una frase que impone, ¿eh? Impone muchísimo. La espada no es un adorno, es el símbolo del poder coercitivo del Estado, de su capacidad para usar la fuerza, y según la mayoría de interpretaciones, para imponer la pena capital. De hecho, el análisis conecta esto directamente con el pacto de Dios con Noé después del diluvio en Génesis 9, donde se establece que la vida humana debe ser vengada por el hombre. O sea que el Estado es como un agente delegado. Eso es, el agente delegado por Dios para ejercer esa justicia retributiva aquí, en la tierra. Visto así, el tema del pago de impuestos, que viene justo después, cobra otro sentido. Ya no es solo una obligación fiscal y punto, es la forma de financiar a ese servidor que lleva la espada. Exactamente. Por eso mismo se eleva una cuestión de conciencia. Si aceptas que el Estado cumple una función necesaria, mantener el orden, impartir justicia, entonces sostenerlo económicamente es una consecuencia lógica. El texto incluso usa otra palabra muy interesante para los gobernantes aquí, leiturgois. ¿De dónde viene liturgia? De ahí viene. Los llama funcionarios públicos, casi delegados de Dios en esa tarea. Y esto los lleva a una reflexión muy potente de Calvino, que se menciona en las notas. Si son funcionarios de Dios y administran el bien común, el dinero de los impuestos no es para su lujo personal. Dice que es casi la sangre del pueblo, y usarlo mal es un robo. Esta idea de dar a cada uno lo suyo, ya sean impuestos o respeto, parece la base de una sociedad justa. Y el texto da un paso más, como si dijera, vale, ya hemos hablado de la justicia mínima, de las deudas que se pueden pagar. Ahora hablemos de la deuda máxima, la que nunca se salda. Es una transición brillante, ¿verdad? El versículo 7, pagad a todos lo que debéis, es la bisagra perfecta. Resume todo lo dicho sobre el Estado, pero al mismo tiempo lo abre a todas las relaciones humanas. Y es increíblemente detallado. No se conforma con decir pagad los impuestos. No. El texto original distingue entre las contribuciones directas, como nuestro IRPF, y las indirectas, como el IVA de las aduanas. Es muy específico. Mucho. El mensaje es claro. No hay resquicio fiscal por el que un creyente pueda, digamos, escaquearse. Pero la deuda no es solo de dinero. También habla de dar respeto y honor a quien corresponde. Y justo después de esa llamada a saldar todas las deudas, llega la gran paradoja. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Es como decir, liquidad todas vuestras cuentas, excepto esta, que es para siempre. Es que es una de las frases más profundas de toda la carta, de verdad. Cualquier otra deuda, una hipoteca, un préstamo, tiene un fin. La pagas y se acabó la obligación. Ya está. Pero el amor es una deuda perpetua. Por mucho que ames hoy, mañana la deuda sigue ahí, intacta. Siempre hay más por amar. Y el texto da la razón de por qué esta deuda lo engloba todo. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no es un añadido a la ley.
¿no? Es su cumplimiento. Es interesante que para ilustrarlo, cite varios mandamientos del Decálogo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás. Es una lista de no harás. Exacto. Se centra en los mandamientos que regulan las relaciones con los demás, lo que se llama la segunda tabla de la ley. Es un enfoque muy práctico, y el contraste es deliberado. Todos esos mandamientos son negativos. Te dicen lo que no debes hacer para no dañar al otro. ¿Cierto? Pero el resumen que los engloba a todos es un mandato radicalmente positivo, que además cita del Antiguo Testamento. Amarás a tu próximo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Si yo, por ejemplo, no le robo a mi vecino, no le agredo y no cotilleo sobre él, ¿puedo decir que ya le estoy amando? ¿Basta con no hacer el mal? Es una pregunta clave, y el texto la responde. Primero dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿Eso se corresponde con la parte negativa de los mandamientos? No. Sí. No hacer daño es la base, es el punto de partida, indispensable del amor. Pero no es el final. Inmediatamente después concluye que el amor es la plenitud de la ley. La palabra original, pléroma, significa lo que llena algo hasta el borde. Ah, qué buena imagen. Es genial. El amor no es solo la ausencia de mal, sino la presencia activa y desbordante del bien. Es buscar proactivamente lo mejor para el otro. Y como apuntan las notas, es un ideal tan alto que nadie, salvo Cristo, lo cumple a la perfección. Nuestro amor siempre está manchado, es imperfecto. Siempre. Y esa tensión entre el mandato perfecto y nuestra práctica imperfecta es lo que nos lleva directamente a la última sección. Justo cuando crees que ya tienes el marco ético completo, ¡zas!, la atmósfera cambia por completo. Totalmente. El tono se vuelve urgente, casi apocalíptico. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es como si sonara una alarma de incendios en medio de la clase de ética. ¿A qué viene esta prisa de repente? Pues viene de una conciencia muy viva del tiempo. La Iglesia primitiva vivía en una intensa expectativa de la segunda venida de Cristo. Para ellos no era un concepto teológico abstracto, ¿sabes? Era algo real, inminente. Era una realidad inminente. El autor les dice, vuestra salvación final está más cerca ahora que cuando empezasteis a creer. Esa cercanía es el motor de la urgencia. No hay tiempo que perder. No se pueden aplazar los deberes espirituales para un mañana que quizá no llegue. Me llama mucho la atención la metáfora central. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Y me quiero detener en eso. Armas. Yo siempre había asociado la vida espiritual con algo más, no sé, pacífico, con el crecimiento interior. ¡Claro! Pero aquí la imagen es de un combate, de estar en pie de guerra. Cambia la perspectiva. Cambia por completo la perspectiva. La noche es esta era presente, con su oscuridad moral y espiritual. El día es la venida de Cristo, que lo iluminará todo. Y en ese amanecer inminente no basta con estar despierto. Hay que prepararse para la acción. El autor contrapone las obras de las tinieblas con las armas de la luz. Obras contra armas. Exacto. Las obras se pueden hacer casi por inercia, pasivamente. Pero las armas implican una lucha consciente, una estrategia, un esfuerzo. La vida cristiana para él no es un pasatiempo, es una milicia. Y para que no quede ninguna duda de a qué se refiere con las obras de las tinieblas, nos da una lista bastante gráfica, la verdad. Comilonas, borracheras, lujurias, desenfrenos, contiendas y envidia. Es una lista muy terrenal y muy conectada con la realidad de su audiencia, claro. Son los vicios típicos de la sociedad grecorromana de la época. Y es importante entender que no habla de pecados ocultos y vergonzosos. Ah, no. No, habla de prácticas que a menudo eran parte de la vida social normal y aceptada. Las agrupa en tres pares. Los excesos con la bebida y la comida, la inmoralidad sexual en un sentido amplio y los pecados que envenenan las relaciones como las peleas y la envidia. Era una advertencia muy directa contra la asimilación de la cultura pagana que les rodeaba. Y después de pintar este cuadro tan sombrío de las obras de la noche, ofrece la solución final en una frase: vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa exactamente vestirse de una persona? Es una metáfora potentísima y la gramática del texto original revela una doble dimensión. Primero, cuando dice vestíos, usa una forma verbal que sugiere una acción única y decisiva, algo que se hace una vez y ya está.
Un antes y un después. Exacto. Esto apunta al momento de la conversión, de la fe, que en la iglesia primitiva estaba simbolizado por el bautismo, donde uno se revestía de Cristo. Es un cambio de identidad que ya ha sucedido. Es como si te dieran un uniforme nuevo al alistarte en el ejército. Ya te pertenece, es tu nueva identidad. Exactamente, esa es la idea. Pero inmediatamente después el texto añade otro mandato con una forma verbal distinta, que indica una acción continua. Ah, sí. Sí, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no andéis planificando ni haciendo sitio para satisfacer vuestros impulsos egoístas. Así que tienes la doble verdad. Por un lado, te han dado un uniforme nuevo, una identidad nueva. Eso es un acto pasado y completo. Pero por otro, cada día tienes la responsabilidad de mantenerlo limpio, de llevarlo con honor y de no ponerte a jugar en el barro con él. Y esa es una lucha presente y continua. La verdad es que ha sido un recorrido intenso. Hemos conectado el pago de impuestos a Nerón con la deuda impagable del amor. Sí. Y todo ello bajo la luz de un amanecer inminente que exige estar despierto y armado. El hilo conductor parece ser que la fe no es una idea abstracta, sino algo que se demuestra en cada decisión. Desde la declaración de la renta hasta cómo tratas a la persona que te saca de quicio, pasando por lo que haces el sábado por la noche. Ese es exactamente el hilo. La sujeción cívica, la justicia social y la santidad personal no son tres temas distintos. Son tres frentes de la misma batalla. Son tres áreas en las que se demuestra si esa transformación interior, ese vestirse de Cristo, es real o es solo una teoría. La vida transformada se vive con plena conciencia del tiempo en que estamos, esa noche que avanza y en la espera activa del día que está por llegar. El análisis nos deja con una tensión fascinante para seguir reflexionando. El texto establece el amor como el ideal absoluto, la plenitud de la ley. Pero a la vez nos recuerda nuestra propia realidad, que nuestro amor es imperfecto, que fallamos constantemente. Así es. Y esto nos deja con una pregunta abierta. Si el mandato es perfecto, pero nuestra capacidad para cumplirlo es defectuosa, ¿cómo navegamos en el día a día esa brecha entre el llamado a amar sin límites y la realidad de nuestras propias y muy humanas limitaciones?